esta ocasión de nuevo con ustedes. Contamos con este público que nos está escuchando, que nos está viendo. Y déjeme decirle que hoy tenemos el junte de la historia, ¿sabe? Tenemos un junte que a mucha gente que nos ve les va a encantar. Y este es un grupito del antiguo Templo Defensores de la Fe de nuestro pastor amado licenciado Rafael Torres Ortega. Y por aquí tenemos unos cuantos hermanos, ¿verdad? Vamos a presentar Ladies First. Vamos a preséntate Norma, háblate un poquito de ti, Norma Meléndez, maestra. Qué lindo, qué lindo. Esto estaba en el pensamiento de Dios por hace tiempo. Amén. Pero todo tiene un tiempo, dijo Salomón, debajo del sol. Así es que esta es una tarde linda, hermosa, donde nos vamos a seguir gozando. Y los que me están viendo, los nuevos, soy la pastora Norma Meléndez, pastora de la Iglesia Misionera Valiente del Señor, reparto Teresita en el Volcán, donde todavía el fuego está encendido. Aleluya, aleluya, qué bueno. Norma, tú me estabas diciendo que tú cumples 50 años en el Evangelio. Sí, yo cumplo ahora el 26 de octubre, cumplo 49 años de convertida de todo corazón, donde mi vida fue transformada. Yo sufrí lo que significa la nueva criatura. Yo era una pagana, yo venía del mundo, de los sistemas religiosos de este país, pero cuando Jesucristo llegó a mi corazón, aquella mujer era otra. Yo llegué transformada hasta el día de hoy. Tengo la bendición de Dios, tengo el manto que cayó sobre de mí. No es el manto ese que hablan por ahí raro y extraño. Era el poder de Dios sobre mi vida. Y yo sé que hasta el día de hoy Él ha sido bueno conmigo. Y yo creo y siento que cuando Dios llega al corazón de un hombre y de una mujer pecadora, y que de verdad se arrepiente y se convierta a Jesucristo, nunca vuelve a ser la misma. Amén. Así que tengo ya 49 años y ya para el próximo año voy para los 50 si el Señor me lo permite. Y 29 pastoreando. Amén, amén. Qué lindo, ¿no? Amén. Ahora vamos con nuestro amigo y hermano Eliseo Sepúlveda. Eli, habla de ti. Qué lindo. Un poquito. Dios les bendiga a todos. Misma, cuando llegué aquí, yo dije, se te dio. ¡Aleluya! Mira, porque llevamos tanto tiempo nosotros esperando este junte. Ay, Esto sí, es para la qué rico. historia. Esto es un junte para la Gracias, historia, Señor. amados. Mi nombre es Eliseo Sepúlveda González, ministro de Defensores de la Fe. Pertenezco a la primera iglesia Betania, Defensores de la Fe en Manzco y Bayamón, pastor David Urbina. Y es un placer para mí, hermoso placer. Aquí yo siento como algo del espíritu, bonito. Sí, Se siente algo como Sí, que ya el amén, Espíritu Santo ya gracias, tenía Señor. planificado para hoy hacer Amén. este programa. Amén. Y tenemos lindo. tantas y tantas cosas que contar. Amén. Yo digo que yo soy el más joven de aquí, pero Qué tengo lindo. mucho que contar. Amén. Ojalá y nos dé todo el tiempo que estemos aquí Sí, para poder amén. contar todas esas cosas que nosotros vivimos en el templo, en el santuario de la 167 de Bayamón. Amén, amén, amén. Qué cosa Así que hermosa. yo estoy muy contento. Gozosos. Yo vine al Señor, llegué a la iglesia como religioso. Yo era un joven religioso. Y cuando llegué a la iglesia en el santuario de la 167, me enseñaron la palabra. Amén. Me enseñaron lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando yo estaba allá, en la otra iglesia, Ajá. no creía en las manifestaciones del Espíritu Santo. Wow. Pero cuando yo, ¿Así es? y me dio, y le tenía miedo al Espíritu Santo. Ujú. Pero cuando el Señor empezó a trabajar conmigo, fui bautizado. La mitad en el altar de allá y la otra mitad en la cama de mi casa. Wow, Pude recibir el bautismo del qué Espíritu lindo, Santo. qué lindo. Y de esa, allí conocí a mi amada esposa. Sandra, Aleluya. está aquí con nosotros, Sí, está Sandra. aquí con Lo nosotros. está velando a ver qué dice. ¿Verdad, Sandrita? Sí, ella está velando. Ella es bien observadora. Y cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, empecé a tener experiencias lindas y hermosas hasta hoy. Amén. Gloria a Hasta Dios. hoy. Y no he cambiado. Amén. Hay Qué cambiado. lindo. Como decía el pastor Rafael Torres Ortega, mejor muerto que comprometido con el diablo. Así mismo. Adelante. Aleluya. Pues aquí tenemos, mire, nada más y nada menos
que ese sí que tiene una muchacho. fanaticada, algo serio. A nuestro hermano, el decano, Freddy Díaz. Aleluya. ¿Ah, Freddy? Amén. Ay, El qué rabí. bueno tenerte con nosotros. Háblate un poquito de ti, Freddy, de tu Muchacho. experiencia un Como, poquito digo, antes que como empecemos. Dios de los tiempos, este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Y el pastor de mañana trae la hazaña y el cansancio. Aquí estamos una vez más, gloria al Señor, hablando de quién, del Señor. Porque cuando uno habla del Señor, pero estamos obligados de hablar bien. Amén. Entonces me decía, Freddy, cuando iba al programa, no hablemos de ningún hermano, porque podemos murmurar. Vamos a hablar del Señor. Amén. Mi alma Qué alaba al lindo. Señor. Pues aquí estamos, 45 años en el Evangelio. Wow. Wow. Pentecostal Historia. de la cabeza a los pies. Amén. Historia. En la calle Comerío en el 1980, 23 de marzo de 1980, le di mi corazón a Cristo. Y no me he arrepentido, lo que me he arrepentido es no haberlo conocido antes. Amén. Porque verdaderamente yo desde joven bebía alcohol. Ujú. Pero el mejor vino que yo ahora he probado es cuando él vino. A mi Mi corazón. corazón. Él vino Aleluya. a Y mi verdaderamente corazón. le servimos a un Cristo real, que salva, sana, liberta y viene con todo poder y Ay, gloria. amén. Aleluya. Pertenezco a la iglesia Roca de Refugio del sector La Cuerda, del barrio Bucarabones, del pueblo Alta, y mi pastora se llama Carmen Soto. Allí estoy hace 5 años, verdaderamente. Allí estoy a cargo de las vigilias, me pusieron a trabajar rápido. Allí estoy cantando los coros que he escrito mucho. Que yo me siento pentecostal, de la cabeza a los pies. Eso es, Esto aleluya. sigue cogiendo por el mundo entero. También un día de Pentecostés, en un aposento alto, 120 recibieron poder y Espíritu Santo. Y la Madre de Jesús se encontraba entre los santos, también recibió poder del Espíritu Santo. Poder y Espíritu Santo y poder, hermano. Y pues escribí, yo escribía y por la persiana miraba y decía, escríbelo, porque yo lo cantaba en el patio mientras limpiaba el patio y ahí venía el coro, ¿ves? Qué lindo. Aleluya, y verdaderamente vale la pena servirle al Señor. Esto se está acabando, hermano. Sí. El Señor está más cerca que esta mañana. Amén. Eso sí, viene Señor. ya, pero la iglesia solamente sabe, ni los periodistas, ni los que gobiernan, lo que está pasando en este país. Dios tiene control de todo Sí, y se lo ha revelado a la iglesia que Amén. informe lo que va a acontecer. Aleluya. Así que voy a pasar, porque tenemos mucho que hablar, gloria a Dios, pero ya vamos a hablar de las experiencias grandes que Qué hemos tenido. linda. Y con Freddy anda su amada esposa Milagro. Ah, milagros. Sí, Ya, eso- ya, la inseparable, ¿verdad? Sí, señor. Que Milagro dijo que tú tienes una vigilia el 23 de septiembre. 26 de septiembre. 26 de septiembre. Llamadas bajo el fuego de Dios. Santo. Sí, para que vayan. Hace para que vayamos. 29 años estoy haciendo esa vigilia. Cierto. Sí. Y 5 en la iglesia que estoy. Amén. Cuando sumamos son 29. Y Wow. verdaderamente Dios mío. también la vigilia ha sido terrible. Aquí yo tengo una pastora linda, Norma Meléndez, que me ha predicado esa vigilia de Amén, fuego. amén, Gloria a Dios. amén, amén. Qué lindo es el Así es. Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Y Eli, antes de que pasemos a hablar un poquito sobre nuestro tiempo, ¿verdad? Tú tienes un programita, Ok, Encuentro, sí. háblanos de eso. Le voy a decir, mira, hace muchos años, después que el pastor Torres Ortega falleció, Ujú. en el 2016, ¿verdad? Sí, Fue que él 2015. falleció. 2015 y 2016. Antes, en ese tiempo, yo tenía como una emisorita de radio online. Ajá. Donde yo ponía pues, a mí me encantaba poner los coritos. Y si hago una pausa aquí, y porque yo canto corito, es porque me yo lo inspira, sé. Freddy Díaz me inspira. Tú me inspiraste a cantar corazo. Y Amén. una vez en un retiro allá en el aposento alto, él dijo, yo voy a hacer una maldad aquí, voy a mandar a Eliseo a que cante un corito. Y para Ajá. mí no fue una maldad, para mí fue un privilegio. Aleluya. Porque de ahí para abajo, eso es corazón limpio. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición. Ay, qué Aleluya. lindo. Vamos a alabarle. Vamos a alabar, a Eso tú lo alabarle. escribiste. Para que baje la La bendición. bendición. Vamos a alabarle, vamos a alabarle hasta que baje la bendición. Aleluya. Frankie, ¿te acuerdas de Frankie? ¡Wow! ¡Qué bello! Frankie Pues Rivera. mira, yo voy a empezar Ah, tirándoles falta una lo de- preguntita. lo Ah, de no, pero programa. dímelo, cuéntamelo. Perdona, Perdón, es que hizo estoy... es una pausa. Mire, entonces, Estamos en familia, sí. amado. Así que ellos se están Entonces, gozando. Yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia porque pedí permiso Ok. para poder extraer y copiar programas
de esos programas de encuentro, los cultos. Hay unos cuantos que están en YouTube ahora que se llama Púlpito Encuentro. Canal Púlpito Encuentro. Lo que en YouTube. diría Torre. Sí, ahí está Torre Ortega, ahí está Maelo Rodríguez, Hay que seguirlo. ahí está Benito Rodríguez. Sí, que doña Iris te dio el permiso. Me dio el permiso doña Iris y me dio el permiso la pastora Iris Nanés. Cuando Exacto. me dijeron a mí, no te van a dar permiso, el Señor obró de una manera terrible y pude accesar, pude entrar, iba toda la semana en los cultos y sacaba y extraía y copiaba y los publicaba completamente qué gratis lindo. porque eso lo hice hasta con papel firmado. Muy bien. Luego de eso en mi corazón tuve, algo que me ardía, Ando, de poder poner subir el programa Encuentro. Y me ponía el programa Encuentro. Y el programa Encuentro. Es que ese programa jamás y nunca hubo uno igualito a ese. Así mismo, nunca. Con esa voz sublime que llegaba al corazón. Del pastor a las 7 de la Mira, mañana. Es a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, por Radio Radio Redentor, Redentor. a las 7 de la mañana. Sí, señor. Pues entonces ese programa jamás lo engavetaron. Ajá. Pero de esas grabaciones yo saqué como 50 o 60, Wow. 50, y de un montón que fueron años. Sí. Pero pude recuperar muchos años. cassettes y pude recuperar algunos CDs. Y de ahí comenzó en Tremendo. mi corazón a abrir ese programa. Wow. Una lucha y una batalla. ¿Qué pasó? En el 2024 yo dije, yo creo que, el 23, ¿verdad? En el 2023 yo dije, yo creo que este es el año. Y entonces le envié cartas al pastor Iris Nané, a doña Iris, y me dijeron que sí. Aleluya, porque era de Dios. Cuando me dijeron que no, Qué lindo. ellas me dijeron que sí, yo dije, esto es de Dios. Y comenzamos en enero del 2023. Amén. Tuvimos un año, una nueva temporada, pero como hubieron unas situaciones, pero pronto vamos a volver otra vez porque es que Dios está llamando. Dios está Sí, llamando y queremos Sí, salir por sí. radio Sí. en Puerto Rico, por Amén. la radio Y FM. de eso tú sabes. Y de eso vamos a seguir hacia adelante Usted en es eso. un tártaro en eso. Sí, pero es que el Dios quiere esa voz sublime, Amén. que llegue al corazón. Amén. Muchos dicen, tú no imitas al pastor, pero yo dije, para mí no es una crítica, es un privilegio. Quisiera hacerlo, pero quisiera mantener el formato. Ese es el formato que Tú Dios tienes está el buscando. formato, Que entre pero tú eres tú. al corazón Exacto. de una... No hay que gritarle a la gente. Amén. ¿Verdad? Si le han gritado los domingos, lo gritan los viernes en la iglesia. Pero los días que se van en encuentro es, mira, al corazón. Al corazón, Aleluya. qué lindo, Eli. Sí. Pues vamos a estar anunciando cuando tú empieces con ese, Sí, sí. con ese Pronto, programa pronto, precioso. pronto. Pues mira, yo tenía algunas preguntas, pero no creo que los voy a poder hacer todas, porque es que esta gente habla mucho. Es Ay, interesante. Dios mío. Hay que aprovechar. Esto es un junte, Pero puede hacer un parte 2, parte especial. 3 del Exactamente, programa. Sí. exactamente, claro que sí. Ajá. Vamos a confiar que así va a poder Gloria ser. a Dios. Pues mira, cuéntenme de esa época. ¿Cuál fue la mejor época para ustedes del evangelio aquí en Puerto Rico? Cuéntenme. La pastora Norma. ¿Qué tiempo? Bueno, Cuéntame, Normita. Todos los años son buenos porque el Espíritu Santo de Dios trabaja con las generaciones. Sí. Generación va, generación Ay. viene, pero Él permanece para siempre. Anda, rema. Así que en Sí, todas señor. las generaciones Él se ha hecho visible en una forma tan sobrenatural Qué con el lindo. hombre Sí, señor. que marca las generaciones. Algunas no están ahora mismo. Así y mismo. estamos nosotros aquí, ¿verdad? Como unos pilares de lo que recibimos. Pero para mí, cuando yo me convierto, vengo del catolicismo, vengo de un mundo pagano. Al yo llegar por primera vez a una iglesia evangélica, yo llego en barra en mi pecado, con mi mentalidad religiosa, hasta que ese día Dios, escuchando la palabra de Dios, que eso fue para los Aleluya. años 76, más o menos, que estaba el reverendo Wow. Juan Pesuria. Sí. Hay un Wow. avivamiento tan terrible. Allí nadie te buscaba, nadie te llamaba, nadie te podía decir pasa o no pasa. Es que era tan fuerte ese avivamiento que había en esa iglesia, que era un avivamiento sin medida. Sí. No había tiempo, era algo tan sobrenatural, y como yo vengo del paganismo, yo me encuentro con algo diferente. ¿Qué es lo que me encontré con algo diferente? Con el mensaje de la mujer samaritana. Qué linda. Dame de beber. ¡Viva Santo, Shama! aleluya. Dame de beber. Santo. Y cuando yo oí esa palabra, que por primera vez yo la recibo, yo pasé al frente con mis hijos.
¿Qué pasó en ese tiempo en que yo me convierto? Yo veo inmediatamente, yo veo un manto blanco que cae sobre de mí y vi un demonio que salió de mi espalda. Yo fui liberada en ese mismo momento. Aleluya. O sea, que mi experiencia de salvación fue una experiencia no solamente salvadora, sino también de libertad. Fui libre por el poder de Jesucristo. Yo llego a mi casa, pero bajo esa experiencia que tengo, porque no conocía nada de los evangélicos, y yo había citado a una señora que vivía frente a mi casa, y yo le decía, yo voy a ir a la iglesia evangélica, pero si tocan la ropa mía, yo no vuelvo jamás. Ni la ropa ni el maquillaje. Pero Dios es tan Dios. Deja que Dios sea personal. Sí, Señor. Deja que Dios sea personal. Amén. Entonces, para mí, Rey. esa visión de lo que era Dios en mi vida, porque Dios trabajó con mi alma en cautiverio. Aleluya. Dios me libertó. Dios rompió las cadenas. Dios me levanta con una experiencia salvadora. Yo no conocía lo que pasaba conmigo. Ya ni sencillamente, yo lo único que decía era que yo estaba en un mundo y me sacaron de ese mundo y me pusieron en otro, porque eso se llama la regeneración. Amén. O sea, el que está en Cristo tiene que sentir el poder de Dios de una acción que llega dentro del hombre en una transformación completa. Qué lindo. Alma, cuerpo y espíritu. Santo. Dios toca la tipología del hombre trino. Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Así que tripartito, Dios llegó a mi vida. Amén. Y le doy gracias a Dios. Oye, Norma, y tú estuviste primero en esa iglesia de Jorge Zuria, Sí. que de hecho para los que conocen a Alba, Sí. que fue nuestra Alba. compañera y nuestra hermana en la iglesia Templo Pentecostal Asambleas de Dios, que es donde estamos ahora perseverando. Alba estuvo contigo también allí, ¿verdad? En Zuria. Alba estuvo conmigo y cuando yo comienzo a recibir de parte de Dios los dones de Dios, yo no sabía qué era Ajá, eso. ajá. Yo me acuerdo que un día Dios me levanta y pongo la mano sobre la cabeza de Alba Ajá. y Dios le dio un mensaje profético a Alba. Aleluya. Y le dijo que le iba a pasar por fuego y que uno de los de ella iba a morir. Pero que no tuviera temor porque Dios estaba con ella. Y el nene chiquito de Alba Tristemente murió. tristemente le dio la meningitis al poco tiempo y fue tan fuerte que ella se acordó de aquella palabra y hoy por hoy está vivo. Ujú. Dios lo levantó. ok. Qué bueno, tremendo, tremendo. Y una cosa que me decían, porque yo nunca fui a esa iglesia, vi dónde era que él tenía los 9 dones. Era una iglesia de Espíritu Santo y fuego en los 70 y pico. Sí, era tan fuerte, para mí fue tan fuerte porque yo vengo de un sistema religioso, pero cuando yo vi que se levantaba la gente, que el Espíritu Santo de Dios levantaba a la gente y lo reventaba contra el piso, yo me asustaba. Ajá. Porque yo en mi vida había visto una cosa como Liberación, esa. liberación. Y de repente salía Wow. aquella señora y yo podía ver con mis ojos físicos, yo podía ver una nube. Y así de repente él predicaba y se sanaba. Yo fui sanada allí. Amén. Por una hernia estrangulada. Yo tuve sanidad de mi páncreas, yo tuve sanidades Gloria que a nadie Dios. sabe. Wow. Y tuve la experiencia más linda y más hermosa de poder ver al Señor entrando a mi casa. Mira para allá. En mi apartamento, en mi cuartito. Y fue tan hermoso porque fueron marcas. El hombre y la Santo. mujer pecadora necesita marcas Anda, de un Rey. reino de los cielos. Anda, que Dios Rey. es real. Amén. Cuando yo prediqué el domingo que Jesucristo pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y predicaba en estos días cómo la gente andan con la Biblia, dicen que es de Cristo, pero no lo conocen como el Salvador, como el ungido de parte de Dios. Así mismo. Y Él se transforma en nuestras vidas, ¿para qué? Para hacernos sentir de que Él es real. Santo. Y que a eso vino Dios a buscar todo lo que se había Qué perdido. lindo, hermoso. Amén. Así que vi muchas cosas que fueron bien Preciosa. marcadas en mi vida. Preciosa, preciosa. Yo le digo al público por aquí que el año que viene voy a llevar a Norma y a Eliseo. Santo. Ya Freddy yo lo llevé, pero lo tengo que llevar otra vez, lo llevo. va a A que me llevar. prediquen en esos retiros, porque estos son gente de fuego, Muchachos. gente de Dios, gente que se han mantenido ahí contra viento y marea. Amén. Mira, Eli, a ti y a Freddy, yo había puesto una pregunta aquí, Ajá. que tú sabes que nosotros, Puerto Rico ha sido centro evangelístico. Yes.
¿verdad? Y a ti, Norma, Sí. también te digo. Aquí yo puse unos nombres: Torres Ortega, Marcelino Lamboy, Miguel Ángel Esquilín, que todavía está vivo y dando candela. Dando candela. Los hermanos Jiménez, David García, Andrés Rosa, que murió hace poco, Jorge Rashki, que está vivo todavía, Teddy Ferrer, que murió hace poco, Maelo Rodríguez, la hermana Ninfa, que no me acuerdo, Gille Ávila, toda esa gente que ustedes me dicen de esa gente, ese tiempo, los 80, los 70, donde estaba todo ese montón de gente y los que falta que se me olvidó poner aquí, Sí. que no me acuerdo. Cuéntame, Mira, Eli. yo quiero a extender un poco lo de los Zuria, que Sí. era Alianza Cristiana y Sí, Misionera, ¿verdad? qué tremendo. ¿Te acuerdas cuando pasaba yo vivía frente a Norma y por ahí pasaba la lata de galletas, ¿te acuerdas? Era la guagua de la iglesia, era una guagua, como una guagua, ella tenía muchas guaguas escolares Ok. y nos invitaban a las películas, culto evangelístico, y yo iba cuando era chiquito. Películas. Y iba, ¿no? Y cuando la gente se convertía le daban una Biblia a cada uno. Ok, Yo mira tengo- para yo allá qué tengo una colección evangelio. de Biblia en Mira casa. qué Sí, evangelio. es algo que hoy día no se ve. Exacto. Hoy la gente no va porque quiere postear Facebook ahí, la gente lo va por ahí, Ajá. por Facebook. Yo me acuerdo cuando yo llegué en el año 88, Ajá, yo fui criado en el Evangelio desde pequeño. sí. Me enseñaron Biblia tú no sabes, por un tubo y aquí, siete llaves. por aquí, por todos Yo lados. lo sé. Que te conozco. Pero cuando llegué al santuario, empecé a experimentar cosas que ya en mi vida había experimentado. Norma estaba, ya tú estabas Ya yo allá. estaba allí. Y mi esposa, Sandra, Yo estaba visitando allá ya. también. Y veo como, tú sabes, como esos cultos se daban. Tú sabes lo que más me llamaba la atención, cuando se manifestaba el espíritu de profecía. Eso era Lengua, en interpretación en lengua en el santuario, en la el iglesia. santuario de Torres, En Torre. en Torres Ortega. Sí. Perdóname, pero Ajá. era que en ese tiempo, Sí. Todas las eh, iglesias, ¿verdad? en ese tiempo había una libertad para el Amén. Espíritu Santo de Dios. Eso, Amén. eso es lo que El me hombre no podía encajonar el Espíritu Santo Sí, de Dios. Señor. Se derramaba el poder del Shama, Espíritu rema. Santo y él cogía el control de todo, sanaba, Aleluya, libertaba, rompía santo. cadenas, había palabra, había Había profecía, de todo había eso. todos los dones. Entonces, Muy eso bien. lo que hacía era que enriquecía la fe de nosotros. Sí, Exactamente. sí, sí. Ahí, en la iglesia donde yo estaba anteriormente, había, pero se limitaban mucho. Lo de eso. controlaban. Sí, pero acá se veía una libertad. Ajá. No, pero es que eso era algo bíblico, hermano. Sí, sí. Se levantaba uno, Sí. hablaba lengua, el otro lo interpretaba. Así Para mismo. llevar un mensaje a la iglesia. Así Esto mismo. ya no se ve. No, eso ya no se No, ve. ahora están los de Facebook. Ahora controlan a los profetas, que todo el Sí. mundo, dicen que todo el mundo es profeta, Exactamente. es un falso profeta. Entonces tú los ves choretos en Facebook. Ajá. Hablando guele, como decía el pastor. Sí, pero ¿te acuerdas? esos no Guele, son, guele, guele. esos no son. En Facebook cualquiera es profeta. Sí, y uno ve, ¿sabes? Uno siente en la convicción del Espíritu, el discernimiento. Sí, Señor. Mira, y lo que Dios hablaba se cumplía. La iglesia juzgaba la profecía, Exactamente. como dice la Y Biblia. una manifestación en los coritos, Freddy era parte de esto. Sí. Yo vi eso y yo dije, aquí, Y yo Juan me tengo que Delgado, quedar y aquí. Juan Delgado. Ah, y Juan Delgado, sí. Después nos fuimos para allá en el 2003. Hicimos una labor especial. Nuestro hermano, mira, esto lo heredé de él. Ese anillito. Sí, lo heredé de él y unos cuantos libros. Amén. Los cuales me nutrieron. Y hoy lo que soy hoy, Amén. lo soy gracias a Dios. Aleluya. A Torres Ortega y a Juan Delgado. Amén. Fueron tus mentores. Esos fueron mis mentores para ese tiempo. Yo tenía es que después nace un fuego en el corazón. Ajá. Que lo tienes todavía. En la iglesia me decían, nene, estate quieto. ¿Sabes cómo decía el pastor? ¿Cómo era que decía el pastor? Tú eres como el matapiojo, estás encima de... me decía así porque es que había algo, ese fuego. Qué lindo. Que como Es vida. joven... sí, El es que, Espíritu Santo es vida. pero fue mal interpretado por algunas hermanas. Oh, pero, es que, sí. pero es que ese es el fuego seguía. Ajá. Y que el Espíritu Santo es el que dirige todo. Exactamente. Él es el que dirige la iglesia, el Como- consolador. Como que Dios lo que quería hacer era forjarme. Así mismo. Por eso, porque el plan divino de Dios era formarme, enseñarme palabras. Sí. Luego,
vivir la palabra, que fue en Amén. Torres Ortega. Amén. Después que me fui con Delgado, Con Delgado. ahí fue que puse en práctica Todo lo que sentido aprendiste en la ministerial. Universidad de Torres. Eso es una Ajá, universidad. Exactamente. Eso era una universidad. Torres Ortega, líder de grupo. ¿Se acuerdan de los líderes de grupo? Tú también eras. Ahí fue que yo Ajá. te conocí como líder Sí. de grupo. Que se Así encargaba mismo. 1 o 2 personas de Cada 10 sesión, bancas. cada sesión. Y me convertí como si fuera el pastor de esas 10 De ese bancas. grupo, así mismo. ¿Verdad? Acuerdo. Luego, maestro de juveniles. Después, el pastor, mi esposa y yo, fundamos la sociedad de juveniles, hermanos Sí, enarados. sí. ¿Tú que es dabas la edad- clase? Es la edad más difícil. Sí, la edad más difícil. sí. Y después de ahí para allá líder de grupo, por poco soy ¿cómo que el diácono de Ajá. de la junta, Sí, Anciano. de miembro de la Junta. como estaban los ancianos, los diáconos, Anciano, exacto. diácono, Sí, sí. diaconisa y- Diaconisa. O sea, que Dios te O sea puso que- a ti a trabajar. Ajá, exactamente. Dios me puso a trabajar de una manera, pero a la vez veías todas esas cosas tan lindas en el aposento alto. Ay, Señor. Ah, esas no, eso es oraciones una que se cosa daban. preciosa. Las sanidades. Sí. Las cosas que se atrevió el pastor a hacer allí. ¿Se Ah, acuerdan cuando trajeron ese todas aquellas era un imágenes? bravo, Los ese era un changotes y las bravo. imágenes. Lo tengo grabado en el Sí. canal YouTube de Púlpito Encuentro. Sí. Ahí está todo grabado. Hay muchos cultos grabados allí. Sí. ¿Te acuerdas de Benito Rodríguez? que traía Benito profecía? Rodríguez, el escatólogo número 1. Exactamente. Ese sí que sabía de Fermín Biblia. Cova. Fermín Cova, no lo puse aquí. Fermín Cova. Eran hombres tremendos. Ajá. Y después venía Andrés Rosa, que también Andrés está. Rosa. Y después venía Marcelino Alamboy. Marcelino Lamboy, muchachos, bueno. eso fue mi maestro. Una Pero- escuela tremenda. Ajá. En ese tiempo había en cada persona que Dios levantaba, yo anoté aquí, Ok. en las escrituras, Andrés Rosa era un hombre No, ese era dotado en las un escrituras. escatólogo también Veíamos allí espectacular. Ávila Sí. en evangelismo. En Sí. evangelismo O sea, y que maestro de cada la palabra. persona Dios la usaba Sí. en su fase como En Dios su fase, quería. así mismo. Jorge Raqui en profecía. Así Profecía. mismo. Torres Ortega, El profeta de este en país, le guste a la gente o no sabiduría. le guste. Sí. Sabiduría Y Gille. y fe Sí. para Ajá. creer. Sí, O sea, que sí. eran hombres que fueron distintivos. Así y mismo. Dios los levantó en diferentes fases, pero todos unidos en un solo espíritu. Exacto. Así mismo. Freddy, cuéntame. Vamos a ver, ¿qué tú me dices de esa época? Ay, Dios mío. Bueno, Yo me acuerdo que tú contabas cómo tú te convertiste, que tú estabas al frente de la iglesia de Torres, de allá cuando estaba en la calle Comerío, ¿te acuerdas? sí, allá, yo me convertí allá, pero lo que pasa era que yo iba a la iglesia del frente, que era católica. Católica. Ajá. Pero yo Cruzaste la muchachito me calle. escapaba a mi mamá para ver lo que hacían en la iglesia. Yo veía la hermana Valga, la viejita, Sí. que es la de los moñitos aquí danzando Sí, en el yo me espíritu, acuerdo y de yo ella. miraba todo eso, le contaba raro, el bautisterio, todo eso. Y todo eso, pues me interesó. Y yo dije, Dios mío, la diferencia era grande. Porque son ráfagas de avivamiento que quedaban. Pero cuando yo me convierto, yo fui al Señor porque se nos enfermó el nene que era Willy. Ok. Ajá. Se nos enfermó, Tu nene. pero bien malito, por 3 ocasiones. Esas 3 ocasiones, cuando miraron la luz, pues se me dañaron las navidades para mí. Yo ya, ahora no puedo bajandear. ¿No puedo beber? Sí, no puedo, ¿verdad? No puedo bajandear. No, mira para allá, se me salen las babas, la gente cantando saludos, saludos. y- Santo Dios. y entonces después yo dije, pero me desquito el año que Me viene. muero con él. Yo me desquito el año que viene. Tremendo. Pues el año que viene dije, ahora es que voy. Diciembre otra vez para el hospital el nene. Ay, papá. santo, como Dios te guardó. Yo dije, pero el año que viene me desquito otra vez. Vuelvo otra vez, ya tenía, estábamos un lado. El Cae repertorio. enfermo el muchachito otra vez. Ay, santo. Le dio una enfermedad que le llamaban salmonela, ¿te acuerdas? No, había un niño que tenía salmonela. Entonces lo pusieron al lado de ese niño y a mí me dio hasta coraje. Mira qué grande es Dios. Pero se va a infectar el niño porque para avanzar. Entonces yo me acuerdo que Milagro se fue porque estaba descansado. Yo trabajaba y todo, pero después yo a veces me quedaba en el hospital ayudándola a ella para que descansara. Entonces llegó un siervo de Dios allí a hablar del Señor. Un anciano lleno del poder del Espíritu Santo. Ese era el nieto que estaba al lado del nene mío. Sí. Entonces, yo pegué a hablar con él de la condición del nene. Me dice, vaya a una iglesia donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Yo dije, que yo soy cursillista. Ajá. No, pero no, yo lo que digo es que usted vaya a una iglesia donde se predique el Evangelio. Ese señor, con un respeto, yo lo oí. Qué bonito. Oró por el niño. Milagro no había llegado. Yo vi la sanidad. Wow.
vi la sanidad del niño y Milagro cuando llegó llorando, creyendo que el nene se había puesto mal. Yo digo, no, mira, el Señor lo sanó, yo lo vi. Wow. Entonces lo ungieron a ella también. Y al tiempo, pues nos dieron el nene de alta. ¿Qué pasa? Yo me convierto el 23 de marzo de 1980. Me llevó el papá de Javierito, que trabajábamos juntos. De Javier Negrón, Yo el era pastor Javier Negrón. Ese día yo lo llevaba de mano. Ujú. Era un muchachito así travieso. Sí. Que por poco un cajo lo mata. Y yo lo Wow. jalé. Entonces, eso pasó rápido. Cuando yo entro en la puerta, satúrame, Señor, con tu Aleluya. espíritu. El coro. Satúrame, Señor, con tu con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi Corazón limpio. Señor. Corazón. Wow. Y Aleluya. ahí me senté un sitio lejos. Lo que te gusta a ti. Amén. Canta. Me senté lejos, distante del altar. Ajá. Distante del Eso altar. fue en la calle Comerío. En la calle Comerío. Defensores de la fe de la calle Mira, Comerío. que estaba predicando mi pastor. Y yo estaba predicando el capítulo 2 del libro de Joel, tocar trompetas en Sion. ¡Ah, Bashama! ¡Qué Y lindo! de todo lo que iba a venir. Cuando él termina, lo pegaron, el hermano Chévere lo sobaba porque se le pegó un dolor pulmonar bien fuerte que él padecía. Sí. Pero entonces, había un niño que se llama, un muchachito que se llama Leonel, que en la Biblia me decía, mira, él está aquí, me prestaba la Biblia. Él está aquí, mira, está predicando de aquí. Y yo, pues, como era duro para el evangelio. Pero al rato viene el llamado, pegan toca a llamar. Ajá. Acepta a Cristo. Entonces yo estaba así. Y entre mí dije yo no voy para allá al frente. Me dijo, pues quédate allá donde está. Ajá. Sin él saber lo que tú estabas Exactamente. pensando. A ver Dios ahora. escucha. Y levanté la mano. Dios lo bendiga allá abajo. El que levantó la mano, Dios le bendiga. Y ahí yo me quedé. Y después siguió el llamado. Se convirtieron 24, entre ellos la mamá de Javier. Así se convertía en la iglesia de Torres. Tremendo. Nolin Montones estaba de también en gente. ese bonche, Nolin ¿verdad? se convirtió después. Ajá. Y él estaba un rato Y Ana. haciendo el llamado, un rato. Sí. Él no paraba. Y siguió el Sí, no, esos llamado. llamados que hacía, muchacho. Y yo dije, yo no ¿Te voy. acuerdas que él decía, ovejita, ¿dónde está? Sí. Sí. Y él decía, venga al frente lo que yo dije primero, yo no voy para allá. Los que se convirtieron pasen al frente. Pues yo dejé que los 23 cogieran y entonces yo dije, no, ahora es que tengo chance para escaparme. Me voy para la puerta para coger. Allí me estaba esperando el que me llevó. Va Ajá. para el frente. Y yo dije, bueno, ya que ese medio me queda. Ahí pasaron al frente y quedé en el medio y me subieron al altar los 24. Wow. Como yo me pasaba en el negocio frente a la iglesia católica que había allí, al lado también de la iglesia Defensores, allí Sí. yo bebía. Estaba Catín allí. Y Ajá. pega la lucha conmigo, yo pegué. Ahora van a ir a casa a decir que yo estoy con estos locos aquí. Y si me ven los amigos que, decía yo que entre mí, y si me ven los amigos míos que están ahí van a pegar a chotearme y yo no voy a pasar esto, no. Eso yo no va a permitir. Entonces paró. Y un momentito, Ujiere, yo siento que me cierren esa puerta de frente. Todo lo que tú pensabas, el Señor se lo revelaba a él. Y ¡Wow! ahí cerraron la puerta. Operación. ¡Qué tremendo esos dones! Ahí yo caí de rodillas y acepté al Señor. Yo llegué a casa, ¿verdad? Mira, contento. Yo nunca le llevé a mi esposa. Allí llegué yo con una libra de pan y jamón y queso. Yo le dije a Tito, vamos a casa a beber un chocolate ahora, celebrar esto. Llegué ¡Qué contento. lindo! El tiempo sigue pasando. Yo era cantante en el Ajá, mundo. en el mundo. Como a los 3 meses, estoy detrás de Pilar, que se sentaba en la tercera banca. ¡Wow! y yo me senté Pilar. ahí. No Y nos él- acordábamos de Sí. Y estaba el Pilar. pastor predicando y predica y predica y predica. Y yo dije, y Sonia Reyes cantando y la pastora Ah, mía ahora tremenda. Camisoso cantando. Y yo dije, entre mí. Bueno, ¿cuándo yo voy a cantar aquí? Entonces para el mensaje y dice, usted canta aquí cuando eche raíces. Estaban todos. Ya son 3. Ya son 3. ¡Wow! Tres pensamientos que el Sí, Señor te sí. contestó. Y ¡Wow! ahí seguí perseverando. Vino una campaña de Domingo Pirarte, un dominicano lleno del poder del Espíritu Santo. Ujú. Y yo invité a Milagro a Lubriel, que el pastor lo respaldó. Porque tuvo una batalla ese hombre terrible. Husky lo ayudó mucho. Pues yo me quedé abajo, y Milagro se quedó de ahí abajo, yo me quedé arriba. Yo creo que yo estaba ayudando a Dubiel para ayudar, no me acuerdo. Yo veo que Milagro se levanta y llega allá. Y ella dice que fue que la tomó, alguien lo tomó así por la mano. Así fue, ¿verdad? Y la levantó de la Para que se convirtiera. Entonces me dice un compañero, mira, tu esposa pasó. Ella se convirtió también allí. Amén. Fueron Qué experiencias, lindo. comencé a cantar. Le dijeron a todos, tú tienes un trovador aquí.
Wow. Tú tienes un trovador aquí, Torres. Wow. Y entonces Freddy. nos conocimos bien, hicimos una amistad Y a terrible. Torre que le gustaba la música de tierra adentro. Muchacho. Fui de los primeros, los altares de la iglesia evangélica. Exactamente. En Puerto Rico. Yeah. En Clamor fui el segundo. Sí. Después del Jibarito de Ajunta. Ujú. ¿Sabes quién me vio así de frente una vez? Me vio cantando, pero yo nunca tenía la mitad. Me dice, yo quiero que usted me cante en Clamor. Estuve cantando en Clamor hasta el año pasado. Hasta el Porque año este me pasado. pusieron. Ujú. Y entonces el ministerio siguió creciendo. La hermana FIFA, Toñita, estas FIFA. ancianas de oración. Toñita Toñita, Reyes. esa Me mujer, ministraba. Toñita Reyes, Sí. esas eran unas Sí. ancianas terribles. Me Con esa ministraba. oraba Torre, Flora. con esas ancianas de Sí. oración, ¿te acuerdas? Sí. Esas eran las mujeres que me ministraban a mí. Las de moñito, las de moñito. Exactamente. Porque yo en el mundo me pasaba con la gente mayor preguntándole, mira cómo era cuando el huracán San Felipe, cuando aquello, ¿cómo que ustedes hacían? Con esa gente en el mundo fue que yo crecí también. Y acá fue con las ancianas de oración. Mira para allá. Así Mi alma mismo. alaba la gloria del Señor. Sí, y ahí señor. pegué a crecer. Y cuando yo llegaba me ponían las manos encima. Dios me hablaba, vas a tener un ministerio grande. Te van a conocer a muchas naciones, a mucha gente. Y donde quiera que voy, dice, ¿estoy Freddy Díaz? Ajá. Sí, yo soy el hermano Sí, Freddy. aquí te conoce el país completo. conoce Y en todo, Estados todo. Unidos te conoce Sí. gente porque ha llegado hasta allá, ¿verdad? Exactamente. Y entonces comienza la amistad con Torres Ortega. Ahí era el programa Encuentro. Ujú. Después Qué del programa lindo. Encuentro comienza el maestro de escuela bíblica, la vigilia. La vigilia. El programa Encuentro los martes cuando él se enfermó, Sí. los martes. Bueno, esto es una bendición que me dio el Señor, lo que me dijo el Señor se cumplió. Así mismo. Y verdaderamente he conocido mucha gente. Yo soy bien humilde. Ujú, lo La sabemos. humildad me ha ayudado mucho. Ujú. Y entonces gente de calibre en el Evangelio, loco conmigo. Qué bien. En el altar me dijo uno, te va a llevar el diablo por estar cantando Trova. trova. Pero entonces En la iglesia. yo dije, mire pastor, usted me puso a cantar, me están entrando a palo. Y que yo me voy a perder por cantar música de tierra adentro. Pero entonces me dice, mira, ven acá, Freddy. Vamos, yo te voy a dar un exhibit. Un exhibit. Tú le vas a Porque leer él es esto. abogado. Entonces, tú vas a leer esto. Toma, y se lo va a estrujar en las narices, ¿sabes? Tú sabes cómo era. Así, Torre, era terrible. Léete el Salmo Chacho. 57:7 y di, pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré. ¡Aleluya! Ahora que voy yo, ¿Qué Santo. salmo es ese? Ese es Salmo Salmo 57:7. Salmo 57:7. 57:7. y ahí comencé pues a crecer Con libertad. Qué precioso. con libertad, Qué comencé a precioso. cantar en clamor. Aquella fiesta de Pentecostés cuando se oraba por el poder del Espíritu Santo. Había veces que traen gente de afuera. Y yo, pero sí, la gente está aquí. Aquí está Gigi Ávila, aquí está mi pastor. Gente llena. Bueno, hubo uno que era pasado, que era Ronald Shore, que tenía Ajá. los 9 Sí. dones. Sí. Que uno que le llaman el hermano Frankie era que lo traducía del inglés al español. En la Sí. iglesia allá abajo, yo me acuerdo. Y verdaderamente, gente de calidad. No, allí iban unas cosas tremendas. Gente de calidad, de tremendo, predicando el verdadero evangelio de Dios. Amén. Y verdaderamente tenía una experiencia cuando yo mismo he oído en casa la voz audible del Señor llorando. Yo me encierro en un cuartito que hay allí, y allí empiezo a leer la Biblia, ahí empiezo a estudiar la Biblia. Y una experiencia que he tenido terrible, porque una vez, yo me acuerdo una vez Yo que recuerdo cuando a ti te estaba saliendo Un- aceite de las manos, que tuviste un montón de tiempo con ese aceite. tenía un perfume. Y Ella te perfume, sirve. yo me Y a mí acuerdo, me sí, salió aceite en wow. las manos. Sí. Aceite, esos son unas señales preciosas, Sí, en la frente. ¿verdad? Sí, entonces ahí empecé a escribir coro, Amén. y escribir coro de Pentecostés. Y el pastor, en Argentina, cuando el pastor me llevó, Cuando cuando yo llevé el coro allá de fuego ha bajado del cielo, eso fue un palo allá, 15 días cantándolo. Comencé a escribir coro. Ujú. Entonces, de los últimos que escribí, ¿qué será de mí si no me llena? ¿Qué será de mí sin tu poder? Para seguir en la batalla, en la batalla, en la batalla. Moisés estaba, en la batalla, Pablo estaba, en la batalla, Jeremías estaba, en la batalla, y la iglesia está, Qué en la lindo. batalla, Qué bueno. en la batalla. ¿A qué huele un guerrero cuando viene de batalla? ¿A qué huele un guerrero Qué lindo. cuando viene de batalla? Huele a victoria,
Huele a victoria. Y ahí seguí escribiendo coro. Wow. Y de los últimos que tengo es que yo me siento como Caleb. Sí. Que yo me siento como... Más fuerte. Sí, cuando Caleb conquistó el monte de Jehová, así decía Caleb, este monte es mío. Ay, y seguí añadiéndolo por ahí. Qué Pero el cosa más que le gusta a la gente es preciosa. cuando yo entro, todavía me queda fuego. Todavía me Fuego. queda Esa de fuego ha bajado del cielo, está en toda la iglesia. Fuego bajado del y cielo. Dios me dio para bendecir un pueblo. El pastor me Amén. dijo, Gloria a Dios. tú eres un hombre de Dios. Amén. Porque una vez le faltaba, me puso medio guapo y me dijo, hace falta en la iglesia, tú eres un siervo de Dios. Una vez yo me acuerdo, yo me quedé en casa. Ujú. Entonces yo noté que se ponía la gafatita, ¿acuerdas? Sí, él se la Sí, ponía. miraba por Yo vi- encima de los yo lo vi espejuelos. así como Te un miraba golpe. por encima. Y así, así. ¿Dónde está? Exactamente, yo pagué el televisor. Ajá. Y al otro Sí. día me monté en el carro porque tuve mucho tiempo yendo a Radio Redentor. Sí. Y él siguió guiando. ¿Dónde usted estaba anoche? Ajá. Lo estaba buscando para que tú corras. ¿Dónde usted está? Porque Era fuerte, pero era, Sí, no, pero... Sí, pero- era un pastor, porque a mí me pastoreó. Sí. A mí Torres me pastoreó, pero bien pastoreadita. Sí, era una época... Sí, te atendía. pero Era una Sí. época verdaderamente. especial. Sí, porque hay gente que dicen que Torres era orgulloso. Sí. Pues No, mira, no, Torres no, tenía no, su forma de ser. valía Tiene su la pena. estilo, Pero eso- su manera estilo. de ser, seguro. Pero orgulloso, Son yo creo hombres. que ser un pastor de pastores. Sí. No, él me hablaba conmigo la experiencia, la vez que iba un viernes. Y vi una paloma enorme encima del templo de la calle Comerío. Y él dijo, y el Señor va a levantar la iglesia. Y ahí llegó a la iglesia hasta que vino el mensaje que un ángel le abrió el... Ah, Ah, sí, que un ángel Y le colocó la le Biblia. puso la Le Biblia puso la dentro Biblia de la en cabeza. la cabeza. Sí, eso fue una visión que él tuvo. Instituto por ahora. Sí, Ajá. nunca fue instituto, porque Dios mismo le Dios le enseñó. enseñó. Fue su maestro. Sí, Dios le enseñó. Sí. Fue su Hay maestro. gente que Cristo es el que le enseña, el Señor es el que le enseña, no, Sí, no tienen que ir a seguro que ningún sí. sitio. Cuéntame, Eli, esas cosas maravillosas que tuviste en el aposento alto, Mira. en la iglesia, esa sanidad, esas profecías. Ahí hubo uno, yo me recuerdo que hubo uno que se levantó con una falsa profecía. Sí, siempre había. Que el 15 de diciembre que iba a haber un terremoto, ¿se acuerdan Ah, del sí, terremoto del sí, 15 de sí, diciembre? el 15 de diciembre, que mucha gente cayó en eso. Ahí mucha gente cayó en eso y era Sí. como era una persona conocida en Sí, el pueblo, ¿verdad? sí. Evangelista y Sí, qué sé yo, de bendito, renombre y ese todo pobre eso. hombre sí cayó en eso. Y todo el mundo tenía miedo. Había Tenía era un miedo. pastor que estaba en la número 2, ¿te Ajá, acuerdas? exactamente. Sí, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero Sí, él tenía no. una librería en la Exacto. número 2. Sí, yo lo sé, pero... Ah, ya Sí, sé cuál sí, es. sí, sí, Sí. sí. ¿Qué Ya pasa? sé. Que hubo una convocación al aposento alto Ajá. y había un clamor, Y en Arecibo un clamor. sí, había un clase de clamor. Que ese mismo día, esa misma noche, mira que el pastor le da por ponerme a mí a orar. Ujú. Me puso a orar. Pero yo sentía... Eso fue en el aposento. En el aposento alto. Ok. Yo sentía que algo que ya estaba siendo inspirado en hacer una oración Ujú. sin que él antes de haberme mandado a orar. Ajá. Yo decía, si me manda a orar ahora, yo voy a decirle esto y esto y esto. Y empezó a hacer una oración. Cuando Moisés estaba hablando con Dios, que Dios quería sacar a Lot de Sodoma. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Que Cuando el si no Señor son lo 40, visitó que a si no son 20, que si no son 30. Abraham, Pues, Abraham. Perdón, Sí, Abraham y Lot. Abraham, Que Abraham. iba a sacar a Lot. A Lot. Exacto. Sí, sí. Y entonces empezaba yo a hacer esa oración. Ajá. Y eso fue una oración inspirada por el Qué Señor. lindo. Y entonces, que si no son 40, no son 30, 20 o 10, pero aquí hay un grupo grande que está clamando por misericordia. Y fue una cosa hermosa. Estábamos tremenda. orando por ese exacto, terremoto. Por ese problema. Cuando terminamos la oración, se levanta en profecía. Yo no he dicho fecha, dijo el Señor. Yo no he dicho fecha. Lo dijo bien claro. Así mismo. Y ahí entonces comenzó el pueblo a adorar a Dios. Porque entonces la falsa profecía cayó en ridículo. Porque el Señor le había mostrado a esa persona
Pero esa persona le añadió la fecha. Le añadió Sí, la fecha. le añadió Porque la venía, fecha. ese terremoto venía. Sí, ese Exactamente. terremoto y todavía tenemos Y un estamos- aviso. y estamos. Tenemos un Y aviso. estamos. Estamos en un aviso. anunciando que el 7 hay algo malo, que el 7 de este mes se espera algo malo. Es lo que Sí. ahí está en Facebook, ahí está en Facebook, Y, lo están Sí. diciendo. y ayer en el día de clamor, Rasky volvió a hablar del juicio. Sí, Que viene para la sabemos isla. que es eso, pero Sabemos la que es iglesia eso. está para orar, para evitar Exactamente. lo peor, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia. Así mismo. Pero él habla de que, como siempre, ha sido responsable la iglesia. Sí. Sí, sí, Porque no, mucha iglesia está dividida sí, y no se está haciendo el trabajo. sí. Pero hay iglesias sí que están, ¿sabe? Que todavía se mantienen unidas. Hay un remanente. Sí, hay un remanente. Por ese remanente es que Dios aplaca su ira. Pero ¿qué pasó en Nínive? Cuando fue Jonás, la ira de Dios se aplacó porque el rey convocó hasta los animales a ayunar. Así mismo. Pero 150 años más tarde, ¿qué ocurrió? cumplió. Se cumplió la Así profecía. mismo, se cumplió, sí, porque Exactamente. bueno, lo de Noé estuvo 120 años predicando, Exacto. ¿verdad? Sí. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se Se cumplió. cumplió, Lo que seguro pasa que es que sí. la gente quiere todo fast food. Hoy entiendes? en día sí. Sí. Oye, Norma, y microondas. cuéntame tú, ¿cómo tú ves la diferencia Ay, entre esa iglesia de antes y esta iglesia de ahora? Sí. Ahora que Eli habla de unidad. Ver la iglesia de hoy en día, del siglo XXI, nosotros que somos pastores, nosotros siempre nos recreamos en la iglesia pujante. La iglesia de esa época, 70, 80, 90, era una iglesia que era pujante, era una iglesia comprometida con la cruz. Abba, señor. Shama, Sí, Rema. Estaba señor. bien comprometida con la cruz. Vivíamos para trabajar, para tirarnos a las calles, Así a hacer mismo. misiones. Íbamos a donde quiera que fuéramos. Y corríamos, hermanos, Centro y Suramérica. Mi último viaje fue hasta Brasil. Amén. Pero es algo que lleva a una persona, porque cuando usted recibe, de gracia recibiste, tú lo vas a dar de gracia. A ti no te tienen que obligar absolutamente a nada. Es que es como una gratitud que uno Así siente. mismo. señor. Uno tiene que trabajar. Que lo que nos ha dado Dios, Un nosotros impulso no queremos del estar corazón. con eso encerrado, sino que Exacto. nosotros podamos hacerlo. Claro que Eso sí. Y, Qué lindo, y este gracias, es un Señor. Gloria a punto Dios. bien Gracias, fuerte, Padre, tan porque lindo. antes, cuando llegue el Evangelio, pues mire, hermano, tenemos que ser claros y sencillos. Llegó un Evangelio, pero llegó un Evangelio transformador, y muchas veces el dogma del hombre se mete. Eso es. Sí. Entonces, al meterse el dogma del hombre, quítate esto, Los aquí tú no entras reglamentos aquí. y los dogmas. Entonces nosotros tenemos personalidades que Cla- cada vez que Muy nosotros bien. lo veíamos o lo escuchábamos, nosotros nos reíamos. Nosotros fuimos libertados. Pero fue algo que no fue un evangelio sano, sino que la persona pues tenía sus problemas y era la falta de madurez. Sí. Dios ha llevado a la iglesia a una madurez. Antes no había seminario, ahora hay por montones. El problema que tenemos hoy en día es la filosofía. Eso Así es. mismo. El problema que tenemos hoy en día es las terapias. La enseñanza La de hombre. enseñanza. Entonces, ¿qué está pasando con el evangelio? ¿Qué está pasando con la palabra en la cual nosotros fuimos instruidos? Yes. Nosotros maduramos por medio de ¿qué? De la palabra. Muchos pastores pues no tenían esa gracia de parte de Dios y tomaron sus propias dogmas. Pero siempre sabemos que el Espíritu Santo es tan caballeroso, tan hermoso Sí, y tan maravilloso aleluya. que nos enseña Tan a bueno. nosotros a retener lo bueno y desechar lo demás. Así Amén. mismo. Pero la iglesia de hoy en día tenemos que volver nuevamente a la enseñanza. Sí, Sí, señor. señor. Nosotros por lo menos, yo voy a la cárcel, yo llevo ya 28 años en la institución de mujeres. Y cada vez que yo voy, yo no vengo con un programa en la mente y en las manos. Yo le pido a Dios, Dios mío, dirígenos. Muy y bien. cómo vemos las confinadas caer Qué al piso. lindo. Cómo vemos esas confinadas recibir el evangelio, el testimonio. Sí. Porque es el testimonio de la cruz lo que convierte al Amén, hombre, amén, lo que hace amén. al hombre volver nuevamente, evolutivamente a los ojos de Jesucristo. Y nosotros vamos a la cárcel de mujeres, mi hijo va a la cárcel de hombres. Sí. Nosotros seguimos en las calles, seguimos dando tratados, seguimos dando amor al caído, trabajando con la gente deambulante. O sea, que hay un avivamiento todavía,
porque nosotros hemos creído en lo que Dios nos dio a nosotros hace muchos años. El problema hoy en día es las terapias que se dan. Se están usando los púlpitos, pero no es con la palabra. Así se mismo. está usando la psiquiatría, la psicología. Se está usando, Conocimiento yo humano. creo que Conocimiento. todo tiene un tiempo. Sí, señor. Todo tiene un tiempo. Sí. Teorías de Pero la hombre. palabra es la palabra de Dios Así. y se tiene que predicar Así tal mismo. como está. Entonces Así mismo. hay un porcentaje grande que vienen por motivación. Eso es. Y la Escuchar vida algo cuando nuevo. está motivada, hoy yo lo recibo, pero cuando yo voy a casa y tengo la crisis en casa, Wow. un hombre alcohólico, un hombre adicto, una mujer que le da al hombre, una crisis en el hogar, ¿cómo yo le voy a dar herramientas? Como yo le dije a los nuevos, te estamos dando herramientas Sí, en las señor. manos y es la palabra. Sí, señor. Conoces la palabra de Sí, Dios. señor. Y hay que volver nuevamente a meterle mano a la iglesia, al estudio de la palabra. Así mismo. Que tomen su tiempo, que hagan cultos en los hogares, que eso también Sí. ha escaseado. Sí. Ya los Familiar. padres familiares. Nosotros nos sentamos con nuestros hijos, cantábamos corito, predicamos y aquel decía algo. Era algo lindo y algo sano. Hay que volver nuevamente a Así traer la mismo. palabra Señor. de Dios Así en el mismo. seno del hogar. Sí, Oye, señor. porque Freddy y Eliseo, ¿verdad? En base a lo que dice Norma, fíjate que Torres tenía una organización en esa iglesia, ¿verdad? Vamos a Ajá. coger a Torres porque Sí, es el sí, ejemplo, sí. esa fue nuestra Esa es nuestra casa, escuela. esa Sí. fue nuestra escuela, nuestra universidad, como yo Sí. digo. Mira, en esa iglesia habían estudios bíblicos, Ujú. en esa iglesia había culto de oración que se llenaba. Sí. Y cuando la gente llegaba al culto de oración, los terrible. lunes, se tiraba cada cual Todo en el su mundo. esquinita y Hasta los estábamos un nenes. rato ahí. Sí. Y después tú recogía la parte a dar, a meter Biblia Sí. por un tubo y siete Sí. llaves. Ahí había, además de estudio bíblico, había escuela bíblica. Sí. Él tenía unos maestros buenos. Yes. Se han sustituido. Tenía la escuela una bíblica. junta, Sí. tenía una junta Torre, ¿verdad? Que con la que dirigía la iglesia. Además de eso, allí habían profetas de Dios. No era uno ni dos. Eran un montón de hombres y mujeres. Norma misma, Dios lo usaba con profecía en la iglesia. Aquí también. A mí, para la gloria de Dios. O sea, que había ese mover Sí. de la iglesia primitiva, Tremendo, él y Freddy. Sí. O sea, que ese era un ejemplo, ¿verdad? Las iglesias de antes, por eso es que traemos esto. Y entonces se predicaba ese evangelio y el pastor se dejaba dirigir por el Señor. Yes. De aquella iglesita pequeña que tenía en la calle Comerío, Ajá. Wow. con la iglesia vendiendo alcapurria y bacalaíto, Y dona. se hizo aquel Templo. templo. Y íbamos, como dice Norma, a viajes misioneros. Que después con la pastora Irina Net, yo seguí yendo a viajes misioneros. Íbamos a viajes misioneros. Torres hacía evangelismo, ¿te acuerdas? Por todo Sí. Bayamón. Sí, Que avivamiento. nos íbamos a pie. El grupo de avivamiento, Había grupos de jóvenes que Sí, las cantaban. caminatas. Era una vida de iglesia, A nivel de cuéntenme. distrito fuimos una vez caminando a pie mucho. Amén. Mayagüez, Bayamón. los Ay, me distritos. acuerdo. Oh, sí, sí. Pero cuando había se algo bien levantó el canal importante. también. Sí. Había algo bien importante en el pastorado. Nosotros somos pastores que amamos las almas. Amén. Pero hoy en día no se confronta el pecador con el pecado. Oh, eso es bien importante. Hoy en día, mire, usted llegaba a la iglesia, usted cometió una falta. Ay, papá. Usted cometió una Shema. falta. Mire, tan sencillo como esto. Se destapaba. Yo estaba media crudita todavía en el El evangelio Espíritu Santo. y pasé una prueba bien grande. Y fue el pecado de mi esposo. Y yo llegué al trabajo de él y yo saqué la mano, Wow. acabándome casi de convertir. Esta es brava, Y ¿sabes? yo saqué la mano y cuando De yo esa le voy a escuela. pegar una bofeta, me agarraron. Yo llegué a mi casa con coraje, porque había descubierto un adulterio. ¿Y qué sucedió conmigo? Cuando yo llegué a mi casa, había un carro frente a mi casa. Y yo dije, ¿y ese carro? Metí el carro y dije, ¿y ese carro quién es? Y la persona me dijo, te estoy esperando, Norma. Y yo, ajá, ¿quién es? Y él bajó el cristal y me dijo, Dios le dijo a Moisés que le Aleluya. hablara a la peña, no que la golpeara. Aleluya. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Ay, Porque papá. tenemos situaciones, pero lo más hermoso es
que cuando Dios nos confronta a nosotros con el pecado, ¿qué es lo que busca Dios? Lo que está pasando en este siglo es que la gente no quiere confrontación. No. Que la gente quiere seguir pecando en los mismos altares. Sí, señor. Que quieren seguir un liderazgo Muy bien. en rebelión con Dios. Muy y bien. así no se crece. No. Así el evangelio no se puede Muy llegar. bien. Porque Jesús Aleluya. le dijo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Así mismo. Lo que decía el pueblerino, pero ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Así mismo. Le lleva a la realidad, porque mucha gente lleva la Biblia, pero no viven el evangelio según nos Sí. lo da el Sí. Señor. Como, exacto. Así que el pecado, el hombre pecador tiene que ser confrontado por Sí. el pecado, Amén. porque no podemos pasarle la mano al pecado ni a la rebelión. Así mismo. Eli, cuéntame. Así mismo, lo que está pasando en iglesias como esa, Ujú. funcionan esos trabajitos diabólicos de brujería. Y de Que lo espiritismo. hay, que lo hay, Y que lo hay. A veces dicen que es un mal necesario porque se destapa la olla y se descubre el pecado. Es malo, pero ¿qué pasa? Si no fuera por eso no se hubiese descubierto el pecado en Claro. este altar y en este otro altar. Y otra cosa es las enseñanzas que se están dando hoy en día, que Así no son las mismo. mismas. Correcto. Estos predicadores de ahora, que tú lo ves, wow, pero ¿qué clase de conocimiento tienen? Ajá. Tú sabes lo que ahora la mayoría de ellos usan, el chat GPT, que le dice todo. El chat GPT es el predicador. ¿Cómo tú vas a predicar con ChatGPT? Eso es una falta de respeto. Ese es el predicador más espiritual que es el chat GPT, porque le dice Exactamente. todo un bosquejo. Que tú puedes usar ese bosquejo y llevarlo a un seminario y sacar una A. La ausencia del Espíritu La ausencia Santo. del Espíritu Santo. Así, y por La ausencia. eso, una Ajá. cosa bien importante, que una cosa nos trae a la otra, Muy bien. ya no hay liberación. No. En la iglesia de Torre había liberación. Sí, señor. En la iglesia de Torre y en la iglesia mi iglesia. de donde tú ibas, Sí. La de a la de Suria, chacho. y en la tuya ahora, Ajá. y en la donde tú estás yendo, y donde yo voy, y donde tú vas, tiene que haber liberación. Porque eso es un regalo que Dios le da a la iglesia de que la gente sea libre. Sí. Pero entonces hay un montón de gente atada, sentada, con un montón de pecados, y el Espíritu Santo, como no le damos espacio, no No hay puede decir. transformación. Ajá. Entonces hemos callado a los profetas, Sí. a los verdaderos profetas los tenemos No hay asustados. profecía. No se puede hablar, no se puede No se profetizar. puede. Ajá. Hubo un momento que yo estuve presente donde se hizo una reunión y una de las cosas que se trajo en esa reunión era las demandas. Y a mí eso me preocupé. ¿Usted sabe por qué? Porque si el Espíritu de Dios gobierna la iglesia, los pecados van a salir afuera. Dios lo va a sacar. Pero hubo un momento donde quisieron tapar la boca y yo decía, pero si Dios saca el pecado, no por las demandas. Y de ahí en adelante eso fue un punto bien importante donde el barco comenzó a hundirse. Sí, Porque señor. empezaban a tapar la boca. No, tú no puedes decirlo porque te van a demandar. Mira, aquella fulana de tal dijo que te iba a demandar a ti. Mire, Ajá. ¿cuántos de los nuestros, como Juan el Bautista, un profeta de parte de Dios, Sí, llegó señor. donde quién? Donde Herodes y le dijo a la mujer que tiene, no te es lícito. Ajá. Claro, le costó la cabeza. Sí. Pero Bueno, nosotros muchas veces los concilios, entre comillas, el pastorado, entre comillas, no, hay que hacerlo a puerta cerrada. Nosotros no somos católicos que mandamos la gente para allá, para Italia, para Roma. Nosotros tenemos una iglesia que le tenemos que rendir cuentas a Dios. a Dios. Le vamos Aleluya. a tener que rendir Sí, cuentas a Dios, señor. porque lo que está mal, está mal. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Sí, señor. Y si el que está mal es el pastor hay que llamarlo. Dios me mostró esto, y hermano, y es difícil cuando usted sabe que la palabra y la visión que Dios tiene, Dios se la está dando a usted, pero si usted no lo hace, Dios le va a demandar a usted. Ajá. Nosotros vamos a tener el tribunal de Cristo. Sí, ¿Sí? señor. Que estuvimos Sí, señor. hablando en mi iglesia hace poco sobre el tribunal de Los Cristo, y galardones. nuestras obras van a ser pasadas por Pasado fuego. por fuego. Así que yo prefiero enfrentarme a una demanda que enfrentarme al Rey de los cielos, ¿verdad? Yes, Al Rey yes. del universo. Cuéntame, Freddy, que estamos acabando, pero estamos Esto cerrando. está bueno. Hay una cosa, La segunda parte. Tenemos que hacer una segunda la parte. tijera de Dios está funcionando en los altares. Sí. Está cortando las bendiciones que antes recibían. Exacto. Está Terrible. recortando mucho por culpa del pecado que está ahí tapado. Sí, Ahora señor. mismo se echa de menos, por ejemplo, la iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Era aquella que el mal dividía
Y todos los días estaba en oración, es que no oran. No oran, no oramos. No oran. Y entonces yo notaba esos recortes. Yo dije, pero aquí yo me acuerdo que esa bendición que ya... Es más, entrando tú por los atrios de la iglesia, por el portón, ya tú sentías la presencia de Dios. Aquella Señor, iglesia era por una los cosa espectacular. Sí, no. Desde que tú entrabas hasta olían hasta los bancos. Sí, Y tú no te olor a querías aceite, ir, tú no te aceite, querías ir. Unción. Esa era la iglesia de esa época, porque no solamente nosotros conocemos la de Torres, pero habían otras iglesias de poder y Oh, de sí, fuego aquí en seguro este que país. sí. En el campo, en la ciudad. Había unidad. Sí, habían. Yo una vez- Andino, ¿te acuerdas? Aquel Andino, pastor amigo Sí, de el pastor Torres. Andino, sí. Efraín Andino. Efraín Andino, sí. Aquello era una iglesia de fuego. Maelo Rodríguez, que también Maelo unificaba Rodríguez, la Rafi iglesia. Rodríguez. Rafi, ajá. Terrible, terrible. Que todavía está vivo, Rafi. Rafi Sí, está sí. sí. ¿Oh, sí? Sí, Rafi está Está vivo vivo. y está Qué bien. predicando. Yo Dios, tuve una qué bueno. experiencia, una vez yo fui a Barceloneta que me había invitado a una anciana a predicar. Yo fui con el hermano Milagro, aquel que era ganguista, que se convirtió bien convertido, que tenía un cajito de sangre afuera. No me acuerdo el nombre. Me Qué acompañó. lindo. Fui a Barceloneta. Cuando yo voy, me identifico. Ujú. Y yo vi, soy el hermano Freddy Díaz, me invitaron para predicar. Me dijeron, no, usted no es el que va a predicar aquí. Y yo, bueno, me invitó una anciana, y la anciana, sí, él se invitó, me dijo, no, pero aquí hay otro. Y yo dije, no, pero tranquilo, señora. Ujú, está bien. Yo voy para el culto y me voy a gozar porque no voy a Así mismo. venimos de muy lejos. Y nos Wow. sentamos acá. Wow. Pues cogieron al predicador y llamaron al predicador. Y Dios mío, bueno, el predicador que va a predicar esta noche. Yo, mire, mandó una razón ahora mismo que no puede venir, pero que él mandó a otro que está por ahí sentado y dice, no, tráigame en el de Bayamón. Ajá. ¿Te fijas? Sí, Y en gloria a otra Dios. iglesia también me invitaron, en Vega Alta. Yo iba a esperarlo porque me iban a recoger allí. Yo dije, pues me llevé al hermano Cure, otro. Y yo esperando al hermano que me iba a llevar. No me fue a buscar. Y yo vi un letrero que decía, Iglesia Pentecostal. Yo, pues, vamos a gozarnos en esa iglesia. ¿Ves que no íbamos? Me No. senté en el último. No Claro, sabía a gozarnos. ni lo conocía ni nada. Yo estoy llorando. Cuando oro una mujer. Me dice el pastor que usted es predicador. Alabanza a Dios. Son Wow. experiencias, mi hermano. Sí. Experiencia. Y nunca he tenido Cómo celo Dios con nadie. honra, cómo Dios honra. Así mismo es, y lo que está hablando Norma, de ahí, cuando no te permiten hablar, te dañan el ministerio para que Te te dañan. fusilen los demás. Mira. Ajá. Eso ha Exacto. pasado mucho, por eso es que hay recorte en los altares. Así y esto mismo. es serio, Sí, señor. esto es bien serio, tenemos que amarnos, tenemos que darle un mural, tenemos que buscar la presencia de Dios. Sí, Y señor. mira quién llamaron ahora. Otra cosa, se convierte en un homosexual. Dios lo llena con el poder del Espíritu Santo. Al tiempo de la oportunidad, pero mira quién va a poner. Empiezan a hablar de él. Tienen este hombre que no Lo va a- sacan, no lo va a coger la sacamos. juventud y no lo van a envenenar, lo sacan Y de sacamos a los población. artistas también que se convierten, los sacamos, Lo porque, sacan. porque enseguida lo estamos juzgando, déjelo que crezca. Exacto. Exactamente. Déjelo que crezca, si esto es para todo el Para mundo, todo. esto es gratis, Dios murió por la salvación él. es gratis Mira, para Pablo, todos. ¿quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Sí, Que él mismo se echaba la culpa de que nos mataron algunos por él, porque él Por él. recomendaba. ¿Y quién era él? Consentía en su Sí, muerte, Un hombre la muerte de escogido de Esteban. Dios, porque de los aguillones que tenía Pablo era cuando él decía, yo perseguía la iglesia del Señor. ay Y bendito, cuando tuvo él la experiencia sufría del eso. cielo, se encuentra en los hechos con Tito. Ujú. Y entonces Tito le hablaba de esa generación, pero dice, por eso es que le temía esa generación, porque él no quería gloriarse. Así Pablo mismo. tenía esa batalla. Sí, Sí. Pablo Grandemente, tenía esa mira, Pablo, batalla. El ladrón Precioso de la cruz. El ladrón Pablo. de la cruz. Sí, señor. Ese hombre. Sí, Cuando yo veo a ese hombre, yo Dios mío, cuando él le llama la atención al otro ladrón, nosotros sí no tenemos culpa, pero este que está aquí no. Yo digo, Dios mío, o fue la revelación del Espíritu Santo, o fue cuando le preguntaron a Jesús que quién era él, que si era rey, uno de los sacerdotes de satánico de eso. Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios y vendré pronto del cielo. Pero eso lo di en la noche que lo gestaron. Yo, quizás lo oyó uno de los Presos, de los presos. Y entonces vino y lo habló en la cruz, que verdaderamente él era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, sí. Y ese hombre, mire, ese hombre no hubo que bautizarlo. así No, mismo. se fue. El último Se fue por tema, ahí. el último tema que comentamos y con esto cerramos, es que recuerden, ¿verdad, hermanos Aleluya. míos? Que como yo admiraba tanto a Torres porque Torres no se dejaba llevar por nadie. Llevó a Richie Rey y a Bobby Cruz varias veces a la iglesia. Mi Sí, esposo señor. y yo nos fuimos a gozar a Sí. eso. Te puso a ti a cantar trovador, llevó a Benicio Molina. A Benicio. No le importaba lo que dijeran. Sí. Y eran
eran experiencias espectaculares. Llegó a Gille Ávila también, pero nadie hablaba de Gille. Pero sí hablaban de Richie Ray y de Bobby Cruz, no lo querían en los altares. Y él era el que abría camino. Sí, señor. Nosotros, porque tenía visión, porque tenía dirección del Espíritu Santo. Y tenía unas experiencias. Yo recuerdo que él decía, ¿verdad?, que una vez lo había visitado un ángel en la iglesia. Sí, un señor. ángel, un hombre que parecía extranjero. Un martes, yo estaba. Un martes. Y llegó a la iglesia y le habló. Porque es que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora están buscando un avivamiento falso. El avivamiento, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza él y el avivamiento? En la casa. En la casa. ¿Y dónde? En el aposento. En la rodilla. Ahí empieza el avivamiento. Si nosotros nos reunimos a orar y nuestras iglesias se reúnen a orar, poco a poco va a venir lo que ha dicho el La Señor. oración es la que ha menguado mucho. La que ha menguado. Por lo menos, Mucho, en hoy- mi iglesia. sí. En mi iglesia hoy nosotros tenemos culto. Muy Culto de bien. oración. Y la iglesia Nosotros Hoy tenemos también yo culto de tengo. oración en La la iglesia mía se también. llena, Sí. que es una barbaridad, Sí. y es una hora en oración. Porque Ven. tú tienes que enamorar a la gente Porque- de la Gloria a Dios. oración. Ahora, Oye. si el pastor no ora, Sí. si el pastor que es la cabeza Exactamente. tiene mucha palabra, Exacto. mucha cosa, pero no tiene Aleluya. oración, No hay oración. no hay. Por eso es que está No la se mueve. decadencia, está la decadencia, y eso fue una visión que Dios me dio, donde yo vi unas ancianitas frente a la puerta orando, y el Señor me dijo, por causa de esa oración esta casa no se ha caído. O sea, mire, la fuente más grande es, Sí. te entregaré las llaves. Exacto. Las llaves, tú vas a abrir y tú vas a cerrar. Amén. Y las puertas del Hades no van a No prevalecer van a contra la prevalecer. iglesia de Dios, pero es la oración, Sí, señor. el clamor de ese pueblo hacia un Dios que es poderoso. Y con esto termino. Amén, Y amén. hay que tener mucho cuidado por la falsedad. Sí. Sí, Señor. Mucha falsedad. Mucha, demasiada, de demasiado. mucha falsedad. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Es una falsedad. Y eso no sale de afuera. Eso es Correcto, de dentro. Norma, Exactamente. correcto. Mira, Ajá. se ha sustituido mucho el devocional con mucha música nueva. Mucha música, sí. Nuevo. Sentimiento. Entonces tiene La que poner- música es parte, ¿verdad? Porque tiene que de haber eso, más. parte de de eso adoración, de eso yo que me quiero referir. Sustituyen el Espíritu Santo con el pianito que se mete por los oídos y hace llorar a la persona, emociones. Ujú. Y hay que tener mucho Eso es cuidado verdad. con eso. Eso es verdad, yo, correcto. yo alabo a Dios por el devocional que se da en Betania. Jóvenes, abren su Biblia, Salmo 24, corito. Después abren su Biblia, Hechos capítulo 5, corito. O una alabanza. Exacto. Así era que se hacían los devocionales. Apostasía. A veces hay Esos devocionales que devocionales- duran una hora, Una hora. con himnos que Hora y uno no media. sabe quién lo escribió. Y Torres llegaba tan tranquilo y ya tenía una persona haciendo un devocional Ya y tenía un diferentes devocional de personas. fuego. Y aquellos eran devocionales que preparaban el Sí, ambiente. Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros hemos seguido ese ejemplo. Una hora de devocional Así mismo. y 15 minutos de palabra. Amén. Y el Yo llamado, Yo quiero aclarar algo. Ujú. Freddy Díaz cumplió 80 años. con Mira para aleluya. allá. Pero quiero decir a cualquiera, Ujú. yo no soy ningún tiesto. Ajá. Que ahora me vean así y me digan, no, déjenlo en aquella esquina. Un tiesto se lo echan para la esquina, pero Sí. Freddy Díaz no. Sí. Dios me sanó del cáncer para que lo sepan, no me cojan pena. Amén. Amén. Estoy bregando con otra situación, estamos en pie. Freddy Díaz está cantando. Amén. Largo Señor, camino, predicando. largo Haciendo camino. vigilia. Voy a seguir ahora Gloria haciendo a Dios. vigilia. Predicando, ¿ah, Fede? Yo no estoy, exactamente, yo no digo para que me prediquen, pero cuando yo veo como que algunos, hay ministros que dicen, no, que ya tiene el pelo blanco, pero todavía me queda fuego. Amén. ¿Cuál es el problema? Vamos a terminar con un corito, porque esto hay que Aleluya. terminarlo con un corito. Freddy, vamos, Freddy. Vamos, Freddy, uno de los tuyos. Vamos a cantarle. Que nosotros te seguimos. Cuando venga Jesucristo, hay que estar bien preparado. Cuando venga Jesucristo, hay que estar bien preparado. Y al levantarse la iglesia, vamos a salir volado. Al levantarse la iglesia, vamos a salir volado. Vamos A salir volado, vamos. A salir volado, vamos. A salir volado. ¡Eso! A salir volado. Vale, puedan abrir la puerta. Aleluya. La iglesia se va, como decía Torres, se va a la iglesia. Amados, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias. Hemos estado más tiempo de lo que usualmente estamos, pero es que esta gente habla mucho. Bueno, hay que Pastores, contar. un ratito, Mucho pastor, que contar. ministro, ya usted sabe, pero le damos las gracias que hayan estado con nosotros y vamos a ver si hacemos una segunda ronda. Ay, amén. Que Dios les Así sea, bendiga, Dios les que Dios bendiga. les guarde y un abrazo para todos.
Cristo viene, El 26 Cristo de este viene. mes, la vigilia. Aleluya.